Buenas tardes, mi nombre fue Adolfo León González Cordón. Como ya en otros videos he dado la explicación de los derechos humanos, ahí sí fue un poquito más amplio. Hoy voy a dar una explicación más o menos de la Constitución colombiana, de todo lo que estoy aprendiendo yo. Explicación de la Constitución colombiana. Constitución es el conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales reguladoras de las organizaciones y ejercicio del poder, garantizadoras de derechos y libertades de las personas y de sus grupos, o el conjunto de normas dentro de las cuales se circunscribe el campo de acción de la autoridad, haciendo ilegítima su actividad fuera de tales límites. A la Constitución se le considera ley de leyes, normas superiores, ley fundamental, carta magna, es decir, se le subordina todas las leyes cuyos control una Corte Superior, Constitución, como en el caso de nuestra patria colombiana, para determinar su concordancia, exigibilidad, posición a las mis, es decir, inequibilidad. También se le considera norma superior o normas de normas, porque rigen a una sociedad y un gobierno en un territorio determinado. Expresa también el ordenamiento jurídico de un Estado, y porque es un ordenamiento jurídico, porque es uno de derechos y deberes de todos estos elementos que integran la sociedad y política. Es un orden bien común de la sociedad y política. También se dice que el ordenamiento político es parte fundamental e integra un Estado. El Estado nace y se estructura gracias a una Constitución, cuya existencia no garantiza su materialización. La Constitución es la fuente inagotable de conjunto de valores, normas centradas en un Estado. Constitución propiamente dicho, en un cuento de al control, en un cuento o cuanto al control es ejercido por la Corte Constitucional, que definen exequibilidad e inexequibilidad de las leyes, como ya lo he dicho, de conformidad. En el artículo 241 de la Constitución Política de 91, el cual define las funciones de la Corte Constitucional, entre las cuales podemos encontrar quién decide sobre las demandas que promueven los ciudadanos contra los altos reformatorios de la Constitución, cualquier que fuere su origen, solo piso de procedimientos de su formación. Así decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los actores de leyes
los actos de leyes reformatorios de la Constitución, demanda de inconstitucionalidad contra leyes que van en contra de la Constitución Política 91, demandas de inconstitucionalidad, los derechos con fuerza de ley dictados por el Ejecutivo por su contenido material, como por vicios de procedimientos. En su formación, asimismo, decide sobre las demandas porque, dice el artículo 150, número 10, y el artículo 341 de la Constitución y su estructura. La Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos y 380 artículos constitucionales y una serie de artículos transitorios que son introducidos a través de actos legislativos tramitados en el Congreso. Preámbulo. El preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política del 91. Es decir, implica los principios que da o la orienta y los fines a cuyos a realización se dirige, y por él no nacen parte de esta como sistema normativo, sino que tiene sistema vinculante por los actos de la legislación, administración y judicial, parámetros del control, precios de constitucionalidad. Es de elaborar como el gobierno, como el Congreso, al momento de expedir una norma, de tener en cuenta la estipulación en los artículos de la Constitución, lo establecido en el preámbulo. Asimismo, esta Constitución o esta constitucionalidad de normas, dos tipos: dogmática es un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y los derechos de la persona. Preámbulo, principios, derechos. Orgánica es un conjunto de normas que definen al Estado, la forma que se adopta, sistema de gobierno, división, territorio referente a la población nacional colombiana. Población, nacionalidad y nacionalidad ciudadana colombiana. La distribución en ramas u órganos, entre otras. Estado. Primero, pragmática es en ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizados por el Estado, ya a la vez cuáles son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos. Se refiere a los derechos fundamentales del hombre, llamadas garantías individuales, que se reconocen como derechos y libertades sociales. Van del artículo 1 al 112. Principios fundamentales de tercera generación.
deberes, derechos fundamentales, derechos sociales, derechos económicos, artículo 42 al 82, derecho político, artículo 95, deberes, artículo 11 al 41, fundamentales, principios fundamentales del 1 a 10, artículo 86, tutela, parte orgánica. En esta parte se establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división. Territorio, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público y a nivel general de todas las normas que rigen en un Estado y determinan cómo debe organizarse que su poder soberano esté sometido a de la Constitución de 91. Está comprendido en el artículo 113 y al 373. Otras normas integradas en la Constitución. Parte de la reforma están explicadas las actas legislativos que se han hecho a la Constitución y describen cómo cómo hacen o nacen están las reformas. Título 13, es decir, artículo 374 hasta el 380, artículos transitorios, artículos que forman parte de la Constitución, pero se agotan a medida que se cumplen normas neutras. Son normas que no se distinguen entre si son orgánicas o domáticas. Eso es lo que estaba antes. Es decir, a pesar de que están plasmadas en la Constitución, no deberían estar. La Constitución Política del 91 es muy bonita cuando se lee y cuando se mira. Pero, lo cual ustedes dirán si se cumplen muchas cosas. Eso se los dejo a su disposición. Todo lo que estoy aprendiendo se lo estoy enseñando un poco a poco para que sepan y se puedan saber más, porque entre más sepa uno, se puede defender. Porque si uno no sabe, se lo lleva a la corriente y créeme que así ha pasado a muchos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.